En este canal vamos a compartir ideas prácticas de fe y su aplicación en nuestra vida diaria. Gracias por su atención. La decisión es mía. Amigos, la decisión es de cada uno de ustedes si se van a dejar arrastrar por el sufrimiento o van a salir a flote. La decisión es nuestra. Hay que aceptar la pérdida, aunque el dolor sea inmenso y ese vacío va a estar ahí probablemente el resto de nuestras vidas. Pero hay que seguir viviendo con esa pérdida. En esta cuarta parte completamos las sugerencias y recomendaciones de la serie. Otro punto importante es la disposición al logro. Estar dispuestos al logro. Eso significa trabajar con optimismo. Lo que hagamos para resolver el problema, hacerlos convencidos de que estamos haciendo lo correcto, de que vamos por buen camino. Escribir con la mano, no en la computadora, con la mano. Eso ayuda al cerebro a fijar más las ideas. Uno va escribiendo, hacer diagramas. Si yo hago esto, le pregunto a este y voy poniendo mi plan en papel y lápiz. Eso ayuda muchísimo a clarificar las ideas. Ayuda a lo que dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé, a enmarcarse en el presente, a enfocarse en lo que estoy haciendo y en mi condición actual y no pensar en lo que va a pasar más adelante porque no lo sabes. Al controlar los pensamientos controlamos las emociones. Eso es importante porque tu pensamiento determina cómo vas a actuar, determina qué rol vas a tomar y debemos tomar un rol. En el caso de mi esposa, yo tomé el rol de cuidador. Y mis hijos tomaron el rol de ayudar al cuidador. Entonces yo necesitaba algo y ellos, si podían, me lo traían y me sugerían diferentes ideas y lo conversábamos en familia. Pero digamos que cada quien tomó un rol. Eso es muy importante, tomar un rol y escuchar. Escuchar a las opiniones calificadas. Es decir, al doctor en quien confías, a los ayudantes del caregiver, en ese caso, a mis hijos. Y que de paso tenían un involucramiento directo porque eran parte de la familia. Tenían la autoridad para opinar. Escuchar a otras personas que hayan pasado por el mismo problema que tú estás pasando. Si tu problema es financiero, escucha a la persona que te está dando los consejos para salir de la crisis financiera que tienes. Escucha a la persona que ya pasó por ahí y te está compartiendo contigo lo que ella hizo, lo que esa persona hizo y le funcionó. Y entonces uno, con ese proceso de pensamiento, lo adapta a su realidad. Y en ese proceso de toma de decisiones y de análisis de los factores y la información que tienes, es muy importante recordar que nuestras emociones entran en juego y nuestra percepción entra en juego cuando tomamos decisiones. Hubo un satírico romano llamado Juvenal que él escribió: ¿quién custodia a los vigilantes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Refiriéndose a un proceso similar. Nosotros somos los vigilantes del proceso. Estamos tomando decisiones frente al proceso de sufrimiento. Estamos tratando de resolver los problemas o de sobrellevarlos si no tienen solución. Pero ¿quién custodia los principios sobre los cuales yo estoy tomando la decisión? Porque sí, yo tengo control sobre la decisión, no tengo control sobre los hechos externos, pero sí tengo control sobre mi voluntad. Pero ¿quién custodia mi voluntad? ¿Sobre qué base yo estoy tomando las decisiones? ¿Cuáles son mis filtros? ¿Cuál es mi sistema de creencias? Yo estoy analizando el problema de una forma realmente objetiva. O estoy predispuesto, o estoy prejuiciado, tengo juicio previo frente a situaciones en las cuales no debería tenerlo. Para saber eso, entonces nosotros tenemos que, primero y principal, conocernos, comprendernos, entender nuestra realidad, practicar lo que voy aprendiendo y buscar opiniones calificadas. Cuando yo pongo todo esto junto, busco las opiniones calificadas y tengo la humildad suficiente para reconocer que puedo estar equivocado, entonces ahí empiezo a tomar yo mejores decisiones. Porque no se trata y mucha gente cae todos caemos tarde o temprano en este tipo de vicio, de demostrar que yo tenía la razón. No, si puedo demostrar que yo estaba equivocado, mejor.
porque mi decisión va a ser más acertada. Entonces tenemos que tener la humildad para recapacitar y decir, sí, yo estaba equivocado, mejor me meto por ahí. O la solución que yo propuse no era la mejor. Hay otras, no era mala, pero hay otras mejores. Entonces tomo la que más convenga para resolver el problema, no la que me reivindique a mí como tomador de decisiones, porque eso es soberbia y arrogancia. Y en un momento de crisis como estos que de los que estamos hablando, donde hay un sufrimiento grave, no es momento para arrogancias ni para soberbia, sino para soluciones. Y para eso también ayuda mucho a entender nuestras amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas. Entender bien hacer un análisis de cuál es el ambiente que nos rodea, qué oportunidades tengo yo, qué amenazas tengo que me pueden hacer que mis decisiones fallen y desde el punto de vista interno, qué fortalezas tengo. ¿Soy yo el mejor que puede estar leyendo esos papers o le doy o tengo un hijo que es médico y dejo que lo haga? ¿Soy yo el que debe estar hablando con los médicos si estoy en un país extraño y no domino el idioma? ¿O debe ser uno de mis hijos que hable mejor? Por poner ejemplos. Entonces hay que ver qué debilidades tengo y qué fortalezas tengo y yo entonces dedicarme a trabajar con esas fortalezas y evitar o compensar o desactivar mis debilidades y mis amenazas. Hay que hurgarse con honestidad y con humildad. Hurgarse adentro. Aceptar que no sabemos todo, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, cuando se dio cuenta que mientras más aprendía, más se daba cuenta de todo lo que ignoraba. Y buscar ayuda, como dije, cada vez que se necesita una ayuda especializada, una ayuda calificada, ya sea como paciente, como persona que ya pasó por ese sufrimiento o como una persona especializada que ayude en esos procesos de sufrimiento. Un psicólogo, un psiquiatra, un pastor, o los tres. Recordemos siempre que la felicidad, que el sufrimiento, al igual que la felicidad, reside en la interpretación que nosotros le damos a los eventos y no en los eventos. Está adentro de nosotros, no afuera. ¿Cómo interpretamos nuestra realidad? Hay que hacerse amigo de uno mismo. Tratar cuando tú tienes un amigo, confías en él. El primer amigo que debemos tener es Dios, en primer lugar. Pero también nosotros, en nuestro proceso de pensamiento y de análisis situacional, nosotros tenemos sencillamente que confiar en nosotros. Y para confiar en nosotros tenemos que habernos demostrado que sí tomamos buenas decisiones y tenemos un proceso de análisis y de pensamiento oportuno, amplio y bueno, efectivo. Una vez que nosotros desarrollamos esa confianza en nuestro proceso, lejos de defender nuestra posición, vamos a estar más abiertos a enriquecerla con recomendaciones o con sugerencias o con soluciones que vengan de afuera. Y eso va definitivamente a enriquecer la solución final o el alcance que nosotros le dediquemos a nuestras decisiones. Lee, aprende, cambia tus rutinas, conviértete en esa persona que quieres ser, en esa mejor versión de ti mismo en el momento del sufrimiento. Si puedes antes, mejor, porque entonces, como decía también Séneca acerca de la buena suerte, la buena suerte no es otra cosa que estar listo para aprovechar la oportunidad cuando se presente. Eso es buena suerte. La buena suerte no existe, ni la mala tampoco. Sencillamente estar listo para aprovechar las oportunidades. Comprométete y actúa antes, durante y después del proceso de sufrimiento. Recordemos a Proverbios 16:11. Ahí Dios nos dice que Él va a enderezar nuestros caminos. Que recordemos y tengamos presente que esas decisiones, por muy bien analizadas que estén, por muy bien que hagamos nuestro análisis de fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas, ahí vamos a tener a Dios actuando. En el fondo, en la base, alrededor y dentro de la situación, Dios es el que actúa y Dios es el que decide. Recordemos, hay que definir claramente el camino a seguir, pero con la flexibilidad necesaria y suficiente
para que cuando Dios corrija nuestros pasos, nosotros podamos adaptarnos rápidamente. No nos victimicemos, ni nos regodiemos en la tristeza. No tratemos de inspirar lástima, ni a nosotros mismos ni a los demás. Retémonos, cambiemos, aprendamos, seamos nuestra mejor versión. Hoy les quiero recomendar un libro que se llama El cielo gobierna. Este libro es, aquí lo pueden ver, está en español. Es de Nancy DeMoss. Tiene varios casos que nos ilustran diferentes tipos de sufrimiento y cómo lo enfrentaron las personas en el libro. Problemas familiares, un tratamiento contra el cáncer, despidos en el trabajo, la temporada electoral, una alerta de tornado, reparaciones de automóvil, diferentes casos. Es muy práctico, muy aplicable y me llama la atención pues que aquí dice, en la portada dice, ten valor, toma consuelo, nuestro Dios tiene el control. Se parece mucho a las palabras de mi esposa. Se los recomiendo. Muy bueno, fácil de leer y muy aplicable, muy práctico. De todas formas, al final del video les voy a dejar la bibliografía completa de todos los libros que yo creo que pueden ayudarlos para manejar el sufrimiento, sea cual sea el caso. En conclusión, amigos, el sufrimiento está ahí y nosotros tuvimos que enfrentarlo mientras seguíamos creciendo, porque estoy seguro que si algo quiere mi esposa es que nosotros sigamos adelante. No la vamos a olvidar jamás, pero hay que seguir adelante. El Arnaldo que todos conocían, que estuvo más de 40 años con su esposa, ese Arnaldo murió con su esposa. El Arnaldo que les está hablando ahora es otra persona. Tiene otra realidad. Tiene unos recuerdos bellísimos y que lo afectaron y lo van a afectar toda la vida. Pero tiene que enfrentarse a otra vida. Y para eso tiene que usar herramientas diferentes. No podemos seguir utilizando las mismas herramientas frente a otros eventos. Y tengo otra experiencia. Ya pasé por esta situación y ahora tengo una experiencia adicional que me va a ayudar a enfrentar otros retos que vendrán con la vida de una forma más productiva y más eficaz que si lo hubiera enfrentado antes. La decisión es mía. Amigos, la decisión es de cada uno de ustedes si se van a dejar arrastrar por el sufrimiento o van a salir a flote. La decisión es nuestra. Hay que aceptar la pérdida, aunque el dolor sea inmenso y ese vacío va a estar ahí probablemente el resto de nuestras vidas. Pero hay que seguir viviendo con esa pérdida. Y para eso nos ayuda la gracia de Dios, nos ayuda mucho la oración. Y en el caso mío, pues yo pienso que mi esposa ya no vive conmigo, pero vive en mí. Y va a vivir en mí toda la vida. Las personas que hayan pasado por un duelo o un ser querido estarán de acuerdo conmigo que eso así es que sucede. No pretendo haber superado el trauma. Hay momentos en que uno echa para atrás, hay momentos en que decaemos, hay momentos en que lloramos, hay momentos en que nos volvemos a preguntar por qué, hay momentos en que nos volvemos a preguntar, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? Hay momentos que viendo una película con un caso que me recuerda mi sufrimiento, pues ese sufrimiento vuelve a aflorar. Eso va a seguir pasando. No va a llegar un momento en que uno diga, ya estoy bien, todo pasó. No, eso es falso. Eso es falso. Entonces, inclusive, pretender pretender eso frente a los demás en las redes sociales o no, ya yo superé el dolor. Primero que no es verdad y segundo que te hace daño a ti mismo o a ti misma. Porque estás tratando de engañar a los demás y te estás engañando a ti mismo. No hay necesidad de hacer eso. Como tampoco hay necesidad de vivir el resto de tu vida mortificado o mortificada o amargado o amargándole la vida a los demás. Tampoco. Eso es tan malo como lo que dije primero. Hay que ser honesto y hay que seguir adelante sin que te importe la opinión ajena, sin que te importe
a no ser que sea una opinión calificada para resolver un problema, que fue lo que hablamos antes, pero sin que te importen críticas ni juicios de otras personas. No, hay que seguir adelante. Y cuidarse de no cometer, de no cometer errores, de no tomar decisiones que te van a hacer daño a ti. Inclusive, o que le van a hacer daño a otra persona, como es, por ejemplo, involucrarse sentimentalmente cuando uno no está preparado para hacerlo. Eso es una irresponsabilidad porque la persona con la que te vas a involucrar se merece toda tu atención y todo tu amor. Entonces no lo hagas hasta que no estés listo o no estés lista. Si es que llegas a estar listo, si es que quieres. No hay que hacerlo obligatoriamente. Hay que ir poco a poco. Vivimos una nueva realidad que hay que asimilar y hay que ir asimilando y tal vez consuma el resto de la vida que nos queda. Pero hay que seguir poco a poco, pero seguir hacia adelante. Para lograr todo esto hay que replantearse la vida y replantearse el propósito de vida. En definitiva, hay que buscar gente. Mucha gente cuando está triste o cuando sufre se aísla porque le da vergüenza, se aísla porque piensa que no supo manejar su situación y no se merece estar con otras personas, se aísla porque tiene miedo a la crítica o al juicio, se aísla porque se está castigando y no, justamente lo que necesitamos es acercarnos a la gente, dejar que la gente se acerque a nosotros. A veces da una sensación de que no sirvo para nada, no merezco estar con otras personas, voy a hacerle daño a otras personas también. No, no fuiste tú quien hizo daño. Fue una situación que se dio y se produjo y no había nada que pudieras hacer. Y aún cuando hubo algo que pudiste hacer y no lo hiciste, no te aísles, porque necesitas buscar tu propio perdón y buscar el perdón de los demás. Y eso te va a liberar, el perdón libera, sobre todo el perdón de ti mismo. A los demás y a ti mismo. No tengas vergüenza por haber fallado. Porque todo falla. Del fracaso hay una lección que debemos aprender. Por lo menos aprovechemos el fracaso aprendiendo. Y no le echemos todo en saco roto. ¿Qué podemos esperar de Dios en términos de sufrimiento? Primero, en 2 Corintios 4, vemos cómo San Pablo nos dice que Dios aprieta pero no ahoga. No lo dice con esas palabras, pero dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, pero no destruidos, etc. Sí pasamos por sufrimiento, pero Dios no nos destruye. Dios nos da su gracia. Y nos basta su gracia. No debemos tener el sufrimiento. Porque Jesús nos dice en Juan 16, 33, que ya yo he vencido al mundo. El mundo trae sufrimiento, pero el cristiano sabe, el creyente sabe que Jesús ya lo venció al sufrimiento y al mundo por mí. Ya Jesús hizo ese trabajo. No le tengo miedo al mundo ni al sufrimiento. Además, Jesús nos dice bien claro que si me hicieron a mí estas cosas, que no le harán a ustedes. También nos dice Jesús en Mateo 11, mi carga es ligera. Vamos a tener la carga, vamos a tener que llevar nuestras cruces, pero Jesús nos da la gracia para que podamos. Dios no nos va a dar cargas que nosotros no podamos llevar. No, que no se nos olvide en Marcos 15 cuando Jesús dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Jesús sufrió lo insufrible. La pena más grande la sufrió por nosotros. ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? Yo me puedo preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando mi esposa estaba muriendo? En el momento en que murió. Pues la respuesta me la da R.C. Sproul en una de sus predicaciones. Dios estaba en el mismo sitio donde estaba cuando su hijo murió por mí. Es así de sencillo. Dios estaba ahí con ella, consolándola, mejor que el consuelo que yo le pude haber dado. Porque le estaba diciendo, no te preocupes, que ya en muy pocos minutos estarás conmigo en el paraíso. Como le dijo Jesús al ladrón arrepentido. Y es que la oración nos tiene que llevar a eso. ¿Por qué? Primero porque el sufrimiento está ahí, va a estar ahí, no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Podemos hacer para llevarlo, para sobrellevarlo y para sacarle provecho, eso sí. Y segundo, porque el sufrimiento, aparte de ser
una enseñanza, es una perla. Les voy a contar de una predicación que escuché por internet. Que hacían una analogía con las perlas. Y ustedes saben, las perlas se forman en la ostra cuando una partícula de polvo o una impureza entra en la ostra, y la ostra, para luchar contra eso, produce una infección en la ostra, y la ostra, para luchar contra la infección, empieza a recubrirla con el nácar, que es digamos que su antibiótico natural, y produce una cristalización, una calcificación que va creciendo, se va llenando cada vez más de nácar, y cuando nosotros abrimos la ostra, ahí está la perla. Por lo tanto, esa perla es producto de una infección, es producto del dolor. Cuando Jesús está en la cruz, produce varias perlas. La primera perla que produce Jesús en la cruz es cuando dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Está ocurriendo digamos que el crimen más grande y abominable que puede existir, que es la raza humana matando a su creador, a su Dios. Pero está ocurriendo también el milagro más grande, su Dios pagando la deuda que no es de él para poder salvar a su creación. Y con eso, con esa actitud, con esa acción y esas palabras de Jesús, ahí se está produciendo una perla. Ahí Jesús nos regala una perla. Nos regala también otra perla cuando el ladrón arrepentido le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús, en pleno sufrimiento, sintiéndose abandonado del Padre, pagando por la infinitud de pecados que nosotros hemos cometido, produce semejante perla. Entonces nosotros también debemos hacer lo mismo. Porque acuérdense que hablábamos de imitar a Cristo. En uno de mis videos hablo de que debemos imitar a Cristo. Imitémoslo. Cada vez que suframos, produzcamos una perla. Y que cuando Dios le toque abrir nuestros corazones, ver nuestros corazones en el cielo, cuando estemos en su presencia, nuestro corazón sea un estuche de joyas. Amigos, hasta aquí este video. Espero que sirva de ayuda para ustedes, de inspiración. Y les pido, por favor, dejen sus comentarios. Dejen abajo en sus comentarios, no solamente para mí, sino para las demás personas que ven el video, para que, como dije al principio, aprendamos todos de todos. Muchas gracias por su atención. Estos son algunos de los libros que te pueden ayudar si quieres profundizar en el tema. Tener carácter es no dejarse llevar por el temperamento. Somos responsables solo de lo que podemos controlar. Lo demás, Dios lo dispone según su voluntad.